Hola amigos, en este video abordaremos un problema que involucra fuerzas debido a las diferencias de presión en un fluido, y para esto necesitamos de la ecuación fundamental de la hidrostática y también de la relación entre fuerza y presión. Y el problema nos dice: los miembros de una tripulación tratan de escapar de un submarino averiado que está a 112 metros bajo la superficie. ¿Cuánta fuerza deberán aplicar contra la escotilla que abre hacia afuera, la cual tiene 1,22 metros por 0,590 metros para poder abrirla? Considere la densidad del agua de mar por 1024 kilogramos por metro cúbico. O sea, la situación es básicamente la siguiente. Aquí tenemos el mar, en principio. Arriba, por supuesto, está la atmósfera, hay aire. Y dentro del submarino también tenemos aire. Y acá, en esta línea roja, está dibujada, entre comillas, la escotilla, en la vista horizontal, por supuesto. Esto porque sabemos que la escotilla es rectangular. Y entonces esa sería una imagen de la escotilla vista desde arriba o desde abajo. Y entonces vamos a plantear la situación. Lo que nosotros sabemos es que el agua va a ejercer una presión sobre la escotilla debido a la diferencia de presión. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la diferencia de presión y ver que esto se manifiesta en esta fuerza. Entonces, en primer lugar, vamos a calcular la presión. Y la presión, ¿dónde la vamos a calcular? Aquí en el punto de la escotilla, que vamos a llamar el punto Q. Entonces, presión en el punto Q. Si vamos más arriba, vamos a darnos cuenta que aquí el aire ejerce presión, que sería la presión atmosférica, más entonces la presión que ejerce la columna de agua que hay sobre el punto Q que nosotros estamos estudiando. Y en este caso tendríamos que esto es la densidad del agua por la aceleración de gravedad y por la altura de la columna de agua, donde por enunciado nos dicen que eso es algo así como 112 metros, porque el submarino está a 112 metros de profundidad. Y entonces, si reemplazamos, bueno, vamos a dejar la presión atmosférica simplemente como presión atmosférica y más vamos a reemplazar los otros datos que tendríamos. La densidad de agua de mar serían los 1024 kilogramos por metro cúbico por la aceleración de gravedad, que es 10, y por la profundidad, que serían los 112 metros. Si hacemos este cálculo, nos quedaría acá la presión atmosférica, que insisto no vamos a reemplazar, y más la contribución del agua de mar, que sería los 1024 por 10 y por los 112 metros, que es la profundidad a la que se está. Y eso da 1.146.880 pascal. Esta presión entonces es la que ejerce el agua por sobre el submarino, o sea, una presión en este sentido. Veamos en qué se traduce esto si es una fuerza. Ahora, ya que acabamos de calcular la presión que ejerce el agua sobre la escotilla, vamos a tomar un poco de atención a lo que pasa justo en ella. Por un lado tenemos la presión que ejerce el agua y abajo nosotros sabemos que hay aire. Y si hay aire, entonces aquí vamos a asumir que hay presión atmosférica. ¿Qué es lo que pasa entonces? Vemos que la escotilla va a sentir dos presiones. Una, que es la presión que ejerce el agua, que son este millón y fracción más la presión atmosférica. Y por dentro, por abajo de la escotilla, hay presión atmosférica. O sea, hay una diferencia de presión por sobre la escotilla. Y ese valor es la presión que hay arriba, que sería 1.146.880 pascal, más la presión atmosférica, menos la presión que hay por abajo, que sería la presión atmosférica. Atmosférica menos la presión atmosférica. O sea, la parte de la presión atmosférica no es influyente y vemos que la presión efectiva, por llamarlo de alguna forma, es este 1.146.880 pascal. Y eso significa que esa diferencia de presión ejerce una fuerza que va siempre desde donde hay mayor presión a menor presión. O sea,
aquí hay más presión que acá adentro y por lo tanto la fuerza que se aplica debido a esta diferencia de presión va orientada hacia abajo. Y entonces esa fuerza que aparece, o esta diferencia de presión, está conectada a la fuerza que ejerce los mismos fluidos dividido el área. Nuevamente, esta diferencia de presión ejerce una fuerza que va hacia abajo. O sea, vamos a tener esa fuerza por acá que le vamos a llamar F perpendicular, porque sabemos que esa fuerza debido a la diferencia de presión es siempre perpendicular a la superficie en la que está actuando. Y por otro lado, sabemos que esa fuerza está relacionada a esta diferencia de presión y va a ser fuerza perpendicular por sobre el área, donde el área de la escotilla es de, como es un rectángulo en principio, 1,22 metros por 0,590 metros, y por lo tanto el área en la que está actuando esta fuerza es de 1,22 por 0,590 y el resultado es aproximadamente 0,72 metros cuadrados. Por lo tanto, si tenemos el área y tenemos la diferencia de presión, rápidamente podemos encontrar el valor de esta fuerza, que sería, si despejamos, igual a la diferencia de presión por el área. O sea, este 1.146.880 por 0,72. Y entonces si reemplazamos esto en la calculadora, 1.146.880 nos daría algo así como 825.754 newton. O sea, es una fuerza muy grande. Y recordemos que esta fuerza debe ser, en realidad esta fuerza es aplicada por el fluido, por el agua en este caso, hacia la escotilla. Y entonces, ¿cuál es la fuerza que deben aplicar la gente que está en el submarino para poder sacar la escotilla? Básicamente es este mismo valor, pero en la otra dirección. Y esto es porque si queremos que al menos salga con velocidad constante, la sumatoria de fuerzas debe ser 0. Así que este es el valor que deben aplicar la gente de la tripulación para que salga esta escotilla. Y eso sería por ahora. Espero que esto les haya servido de algo. Y ahora también les dejo un pequeño problema asociado a lo mismo que acabamos de hacer, que dice: ¿cuál sería la fuerza necesaria si el submarino estuviera ahora a 60 metros de profundidad? Eso, chicos, cualquier cosa me escriben y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.